Llegamos hoy a la última jornada del quinto encuentro de Economía Senior. Saben que comenzamos en el mes de abril. Hemos tenido aquí palabras enormemente interesantes y queremos de nuevo agradecer a los coorganizadores que nos den la oportunidad de celebrar estos intercambios, que son tan interesantes en el momento crucial en el que nos encontramos. Así que agradecemos a CaixaBank, a la Empresa Nacional de Innovación, a ENISA, también a Atencia y a Senior Economy Forum, que son los que realmente están coorganizando junto con algunos patrocinadores empresariales que también agradecemos su participación y su apoyo. Es una cuestión interesante. Hoy vamos a hablar de dos cuestiones importantes, ¿no? En primer lugar, hemos titulado Economía Senior, fuente de generación de valor. Y tendremos tres segmentos. En primer lugar, una conferencia del profesor Joaquín Vilá, nos hablará desde Barcelona, una conferencia, él pertenece al IES, y nos va a hablar de una cuestión muy importante que es innovación por y para seniors. Y después tendremos dos mesas redondas. Una mesa redonda, la primera la va a moderar José Bayón, consejero delegado de ENISA, en el que va a hablar con emprendedores jóvenes que tienen ideas, tienen productos, tienen servicios para mayores. Y por otra parte, también con emprendedores de Más 50 Emprende, los que recibieron precisamente ese premio, y serán moderados en este caso, en este segundo coloquio, por la señora Beatriz Sánchez Guitián, que es la directora general de la Fundación Más Humano. Por lo tanto, es un programa muy completo, muy intenso, que les invitamos a ver. Le damos ya la palabra al profesor Joaquín Vilá. Muchas gracias al Encuentro de Economía Senior por la oportunidad de poder participar en esta quinta jornada. Esta sesión se va a enfocar en innovación y concretamente en innovación con método para poder hacer frente tanto a las amenazas pero también a las oportunidades de la sociedad senior. Nos vamos a enfocar en una metodología que se llama Design Thinking, desconocida para la mayoría de la gente en el país. Estaríamos de acuerdo en que la sociedad senior comporta toda una serie de cambios muy importantes. Muchos de estos podríamos catalogar incluso de amenazas serias de ámbitos distintos, pero también hay grandes oportunidades. Lo que es importante es que para hacer frente a estos grandes cambios tenemos que cambiar nuestra forma de pensar y de hacer, diríamos próximo a lo que es la transformación. El enfoque más clásico que tenemos para solventar un problema, más en el contexto empresarial, es orientarnos cuanto antes a la acción para dar solución al problema. Dado un problema, tenemos tendencia a decir, nos reunimos, ¿cómo nos afecta? ¿Qué sabemos hacer? Vamos, acción. En la práctica hay enfoques más evolucionados, tanto desde el mundo de la calidad, las escuelas de dirección de empresas, y desde la órbita, desde el contexto de design thinking o de diseño, nos sugieren que no es el mejor enfoque, que hay enfoques más finos, mejor elaborados, que nos llevan a soluciones superiores. Design thinking nos plantea el hecho de que tengamos que cubrir tres etapas. Una etapa donde el énfasis está en descubrir necesidades profundas del colectivo al cual queremos interceder, queremos mejorar, queremos desarrollar. Pero también la segunda fase es más de generación de ideas. Ahí lo que decimos es buscar soluciones novedosas a problemas que hemos descubierto, para luego desarrollar estas ideas, llevándolas a conceptos y poner énfasis en lo que decimos prototipaje y experimentación. ¿Qué es Design Thinking? Design Thinking es un enfoque de resolución creativa de problemas y con esto liga con el mundo de la innovación. Pero no todo tipo de problemas. Los problemas tienen que estar centrados en personas. Dicho de otra forma, es preciso descubrir las necesidades profundas, latentes, de este colectivo de personas, usuarios, como llamamos, para poder dar solución a estos problemas. Hay otro tipo de problemas que no tienen esta mera necesidad.
por ejemplo, de carácter científico-técnico, o incluso podríamos decir problemas de carácter de gestión, donde es preciso un proceso, un protocolo. Aquí nos centramos en, si no sabemos lo que de verdad precisan este colectivo de usuarios, es muy difícil desarrollar una solución para ellos. ¿Qué aporta Design Thinking? Bueno, Design Thinking, la solución que desarrolla, va a integrar las necesidades de los usuarios, y aquí, en términos más generales, en nuestro colectivo hablaremos de gente mayor, pero podrían ser también proveedores distintos, podríamos hablar de fundaciones, de otras instituciones, incluso de la administración, ¿vale? Y integra las necesidades de los usuarios con aquello de lo que somos capaces de hacer en base a la tecnología, competencias, capacidades, potencial de la tecnología como es hoy, con los intereses de las instituciones, de la institución. ¿Vale? Esto afecta no solamente a los proveedores sociales, afecta a las administraciones, afecta a cualquier colectivo que aspire a mejorar la calidad de vida y favorecer, por ejemplo, un envejecimiento activo. Volvamos al tema anterior. Dado un problema, saltar a la solución no es la fórmula mejor que nos sugiere Design Thinking. Design Thinking propone, primero, dedicar un espacio de tiempo importante a observar en primera instancia, podríamos decir en persona, ¿vale? ¿A quién? Al colectivo al cual nos dirigimos, podríamos decir gente mayor. La observación se hace sin juicio, es decir, mera observación sin que sea intrusivo, es decir, la gente sigue actuando, o podría ser entrevista, ¿vale? Contacto personal con una entrevista que se puede ir moldeando a medida que profundizamos. De esta observación extraemos insights, es decir, revelaciones, descubrimientos. Esto es el ajá, wow, no sabíamos esto, como necesidad más profunda. Ahora ya tenemos necesidades profundas de un colectivo, por lo tanto podemos lanzar hacia adelante la solución que da mejor respuesta a estas necesidades. Y va a ser un diseño ideal, y alguno diría teórico. Bueno, es conceptual, es abstracto, pero hay que empezar con aspiraciones altas. Por lo tanto, diseño ideal. De ahí extraemos una serie de retos, que podríamos decir retos creativos, retos reformulados, que fijaos, lo que es muy importante es que liga las necesidades de los usuarios con el problema inicial que teníamos, conjuga los dos. El reto va a ser mucho más enfocado, pero construirá con lo que recibíamos al principio como problema inicial, a su vez que con las necesidades latentes, profundas que hemos detectado. Ahora ya tenemos un reto creativo enfocado. El paso siguiente será generar ideas. ¿Cómo podríamos dar solución a los retos que hemos encontrado? Para después desarrollar estas ideas y llevarlas a concepto, y el concepto tiene que evolucionarse, es lo que llamamos prototipaje y experimentación. Bien, vamos a ver un ejemplo. El ejemplo toca más la base de la pirámide poblacional que no la cúspide. Más adelante hablaremos de ejemplos extraídos directamente de trabajar con gente mayor. Hay un problema en el mundo que hace referencia a que los prematuros, la mayoría de ellos nacidos en países en vía de desarrollo, pues sufren hipotermia. ¿Qué significa? Que la temperatura ambiente no es suficiente para mantener las constantes vitales. A raíz de ello, el 20% de estos recién nacidos mueren durante el primer mes. ¿Estaríamos de acuerdo que esto es un problema de índole social? Y la pregunta es, ¿qué se nos ocurre que podríamos hacer? Bien, lo primero que nos viene a la cabeza, como lo hacemos en las sociedades más avanzadas, países desarrollados, tiene que ver con incubadoras. Pero si tenemos una imagen de cómo son las incubadoras en los países avanzados, pronto llegaremos a la conclusión de que no podemos transportar al contexto que es objeto de diseño, que son países en vías de desarrollo. Por lo tanto, ahí tenemos que hacer una aplicación de Design Thinking metiéndonos en el contexto concreto para el cual vamos a diseñar. Por lo tanto, el ejemplo lo que pretende es cómo debería ser una incubadora para recién nacidos en países en vías de desarrollo. ¿Qué observaciones podemos hacer? Incluso os animo a que veáis la transparencia y que digáis qué veis ahí.
no juicios, solamente observaciones en base a lo que de verdad vemos. De ahí extraeríamos conclusiones del estilo, pues podríamos decir, la tecnología es muy escasa, podríamos decir rudimentario, incluso hay algunos síntomas de poca higiene, suciedad, podríamos decir difícil acceso a la electricidad, cuando la comparamos con nuestro contexto, bueno, y evidentemente escaso soporte tecnológico, incluso de carácter más informático, ¿vale? También podríamos decir que en la fotografía no se percibe, no se ve, pues, equipo sanitario de apoyo. Una vez hayamos hecho estas observaciones, que seguiremos haciéndola, el paso siguiente será extraer qué nos dicen. Esto es insight. La palabra insight tiene difícil traducción al español, pero diríamos revelaciones, descubrimientos. Solo en este punto empezamos a hacer juicios sobre lo que hemos observado o lo que hemos extraído de nuestras entrevistas. La pregunta sigue siendo la misma. ¿Qué veis? ¿Qué observaciones? Posiblemente en estas fotografías lo que veis es escasez de recursos. Familias con, podríamos decir, recursos muy rudimentarios, viviendo en tiendas de campaña, en espacios poco higiénicos. Y luego podríamos ver unas madres que cuidan los chicos. Pero, sin embargo, la observación de que las madres cuidan los chicos no es suficientemente precisa, es demasiado general, ¿vale? Fijaos que aquí lo que estamos viendo no es solamente que las madres cuidan los hijos, sino que vemos que las madres acarrean, llevan a cuesta a sus hijos ahí donde van. Esto será, como veréis, un insight importante más adelante cuando hagamos la conclusión de esto. La observación en sí mismo es las madres llevan a cuesta a los chicos, en los chavales pequeños. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el paso siguiente? El paso siguiente es, ahora tenemos el problema inicial y tenemos una serie de observaciones. Vamos a intentar extraer, ¿qué nos dicen? Bueno, los pacientes y familias tienen recursos escasos. Hay escasez de personal sanitario, enfermeras. El suministro eléctrico es bastante inconsistente, ¿vale? De hecho, difícil acceso. Las madres tienen que llevar a cuestas al recién nacido y las madres, además, tienen que cuidar de otros componentes de la familia, chavales pequeños. Por lo tanto, no se podrían quedar en el hospital. ¿De acuerdo? Bien, en base a estas conclusiones parciales, podríamos decir insight, ahora hay que extraer cuál sería la incubadora ideal. ¿Por qué decimos ideal? Porque sería aquella que da mejor respuesta a los impactos que hemos visto en base a usuarios, a las necesidades de los usuarios. Esto suena como académico, no lo es. Es muy importante en innovación empezar con las aspiraciones, no con lo que podemos hacer. Hay grandes sorpresas en este sentido, pero será objeto de otra discusión. Ahora no lo podemos atajar. ¿Cuál sería la solución ideal? ¿Estaríais de acuerdo conmigo que la incubadora ideal sería una incubadora que fuera de bajo coste y muy simple de utilizar? La gente no tiene recursos y además tienen recursos escasos. No saben, vale. Que funcionara sin electricidad y que fuera portátil, justamente por lo que lo decíamos antes. La madre necesita llevarse al chaval a distintos sitios ahí donde vaya. Diera libertad de movimiento a la madre y fuera razonablemente confortable para la criatura. Cuando hablamos de estos criterios de diseño, es muy difícil darle respuesta a esto. Ahí es donde la creatividad y la innovación vuelve a jugar un papel importante. El equipo que desarrolla el primer prototipo y desarrolla el producto hasta llevarlo al mercado es un equipo de Stanford, ¿vale? Que propone y desarrolla lo que podría ser una mochila para el chaval que la madre pudiera llevar a cuesta. Esto daría respuesta a alguno de los parámetros, los criterios de diseño, pero sin embargo hay alguno que todavía nos queda pendiente de respuesta, ¿vale? El que nos queda pendiente de respuesta, y aquí veis el prototipo que evoluciona, es cómo mantener una temperatura razonable en la criatura. Desarrollan en base a productos, en este caso materias, como la parafina, que cambia el estado y después estado desde líquido a sólido, y luego puede desprender calor
a lo largo de 6 horas. ¿De acuerdo? Bien, vamos a pasar ahora al contexto más propio de lo que es sociedad senior. Y para esto vamos a compartir los resultados de un proyecto que se llevó a cabo, estamos en las fases más finales del mismo, que pretende mejorar la calidad de la gente mayor y especialmente favorecer un envejecimiento activo. Y nos planteamos, ¿cómo podríamos, estos términos, mejorar la calidad de nuestros mayores? Vamos a empezar, siempre hay que empezar, con talleres de identificación de necesidades. En este caso utilizamos una metodología basada en solicitar, pedir a los seniors que construyeran una situación que les creó o bien incomodidad o bien fuera una aspiración o deseo. El senior construirá en base a lo que podríamos decir figuras o bloques de Lego para después, una vez lo haya construido, explicarnos. Esto hace que el cerebro desarrolla mucha más capacidad y verbaliza, encuentra muchos más aspectos que si simplemente nos contaran una cosa sin construirla con las manos. La parte de explicación será fundamental. Aquí podéis ver 2 talleres que se llevaron a cabo en el contexto de la comarca del Vallès, 2 poblaciones alrededor de Sabadell, donde hay trabajo en equipo, donde se favorece que se cuenten historias personales, donde aquí hay todo un tema de historias personales cargadas de emoción, puesto que esto es lo que queremos, nos revelan las incomodidades internas, las frustraciones o las aspiraciones. La duración de este taller podía ser alrededor de unas 3 horas, 3 horas y media. Bien, ahora lo que vemos es, tenemos un objetivo general, extraemos algunas necesidades, en este caso concreto, nuestros mayores necesitan entorno paciente para que aprendan a evitar la sensación de ridículo y disponer de un acompañamiento flexible a raíz de los que ellos van aprendiendo. Y lo que hacemos esto es traducirlo a un reto enfocado. ¿Cómo podríamos facilitar que las personas mayores adquirieran conocimientos tecnológicos en un entorno adecuado para que puedan usarlo en sus tareas rutinarias? Vamos al taller de generación de ideas. ¿Vale? Estos son distintos retos que se extrajeron del taller de generación de ideas. No los voy a comentar, ¿vale? Los podéis leer, reflexionar sobre los mismos, pero estaréis de acuerdo que apuntan a distintas necesidades de nuestro colectivo de mayores queridos. ¿Bien? Veis distintas fotografías de talleres realizados con un equipo de apoyo y en base a la participación activa de la gente mayor. En total se hicieron 6 talleres. Y esto nos llevó a ideas, conceptos como el siguiente. ¿Por qué no creamos una especie de campamento de fin de semana para gente mayores, donde van a participar mayores de la misma condición? Es decir, nivel de saber hacer de nuevas tecnologías comparables. Pero esto va a favorecer la conexión, la socialización, el networking, ¿vale? Además, con asistentes, monitores que van a acompañar a esta gente. Pero además, la idea tiene algunos matices interesantes. Si lo hacemos durante 2 fines de semana, podríamos hacer que los mismos abuelos, gente mayor, pueda invitar a la familia y a los nietos. ¿Os podéis imaginar a los nietos recibiendo un WhatsApp del abuelo o de la abuela diciéndole, ¿vas a venir a mi graduación del campamento? Bien, esto vemos que hay efectos derivados muy importantes. Otro ejemplo que se extrajo de estos generación de ideas. Quisiéramos ayudar a nuestros mayores a seguir disfrutando de las experiencias de viaje, conectados con su familia a medida que van envejeciendo. Tenemos videoconferencias y esto cubre en parte, pero la experiencia no es plena. Podemos ir hablando, conectándonos, nos vemos, charlamos. Un alumno del máster, en este caso, lo que dice es, ¿por qué no viajamos juntos aunque los abuelos no puedan viajar? ¡Wow! Suena interesante. Y ahí lo que se propuso es crear un contexto, un entorno más próximo a, si queréis, realidad virtual, realidad aumentada. En este momento los abuelos pueden estar inmersos en una realidad, incluso junto con los nietos, esto es una tecnología que HP ha desarrollado, y por lo tanto pueden vivir, pueden comentar, pueden disfrutar
con los familiares, aunque estén físicamente distintos. Hay atractivos detrás, evidentemente, de replicar lo que podían hacer años atrás. ¿Vale? Bien, estos son dos ejemplos que vemos cómo construimos desde la base de necesidades profundas de nuestra gente mayor. Lo que quiere captar esta transparencia es que la inmensa mayoría de la gente en nuestras instituciones, nuestros proveedores sociales, nuestras fundaciones, nuestros colectivos, cuando ven un problema se desaniman. Es aquello de wow, tenemos un problema, tenemos que rebajar nuestras expectativas o plantear un plan de acción alternativo. Si empezamos a conocer y a practicar metodologías de innovación, en el fondo la innovación aporta enfoques para superar problemas. Design Thinking, problemas centrados en humanos. Es decir, mientras que el resto se van a desanimar, nosotros lo que estamos diciendo es vamos a poder superar el problema y por lo tanto disfrutar del éxito junto con la gente a la que queremos servir. Muchas gracias por vuestra atención. Muy bien, pues muy buenos días y muchas gracias a todos y a todas las que nos estáis acompañando en esta tertulia de este quinto encuentro de Economía Senior, un encuentro de Economía Senior que desde NISA estamos patrocinando siempre y apoyando desde el principio. Han pasado ya 5 años con nuestro amigo Benigno Lacorte impulsándolo, también gracias a la Caixa por su aportación y un encuentro que cada vez tiene más sentido, ¿no? Juntar esta economía senior en una demografía como la actual, en la que nos vamos haciendo mayores, afortunadamente, no olvidemos nunca que la alternativa siempre es peor a no hacerse mayores, y en la que tenemos que aprovechar esa economía, ¿no? que nos brinda esta longevidad cada vez mayor. Es un placer estar aquí, es un placer presentar a mis compañeros y compañeras de mesa y de tertulia. Tienen varias cosas en común. La primera, tengo que decirlo, es que tienen algún préstamo en ISA y por lo tanto pues son nuestros mejores embajadores y una de las mejores muestras de que un instrumento público como ISA tiene sentido y funciona y que, bueno, pese a lo que muchas veces se pueda decir, también los impuestos sirven para fomentar el emprendimiento y la innovación en nuestro país. Claudia Gómez es la CEO y la fundadora de Seniors Home Care, empresa dedicada a actividades de las agencias de colocación, cuidado de gente mayor y con dependencia. Encantados, Claudia, de tenerte aquí una vez más. Hemos coincidido en alguna otra ocasión. Oriol Fuertes es el CEO y fundador de Kida, que da servicios de atención domiciliaria inteligente para personas con dependencia. Gracias, Oriol, por acompañarnos. Y Alba Sánchez es ingeniera de Rosita Longevity, empresa que trabaja en la creación de tecnologías para aumentar la longevidad saludable. Bienvenida también y encantados de tenerte, Alba. Decía que comparten varias cosas. La segunda cosa que comparten es la muestra de que el emprendimiento, que es joven, puede tener cualquier sector y cualquier objetivo. Y en este caso un objetivo, además de económico, social, tan importante como es acompañar a toda la sociedad y a las personas mayores de ahora y a los que lo seamos dentro de mucho, en esa etapa vital que, como digo, además de una función social, tiene sin duda también un componente económico importantísimo cada vez más para nuestra sociedad. Y sin más, pues voy a empezar con algunas preguntas. Sois los protagonistas y nos tenéis que contar cómo lo veis todo esto, ¿no? Es cierto que todos los negocios piensan en las personas, resuelven necesidades, por lo menos así lo contamos y así siempre se tiene esa idea. Pero ¿creéis vosotros que la especialidad que nos ocupa ha de pensar de manera, si cabe, más cercana en este sector para el que el trabajo siempre se trata de otro tipo de empresas? Parece que se abandona un poco ese sector en otro tipo de empresas. ¿Cómo veis vosotros que tiene que ser ese enfoque, ¿no? en vuestro emprendimiento? Contadnos, Alba, si
si quieres. A ver, yo creo que en los últimos años ha habido un claro cambio de las empresas, independientemente del sector, independientemente del grupo poblacional al que den servicio, de centrar mucho más lo que ofrecen en el usuario final. Pero en particular, en el sector de la tecnología, esto es especialmente notable porque la tecnología de forma tradicional se ha hecho por gente joven para gente joven. Entonces, lo que ocurre es que al final las personas mayores acaban utilizando tecnologías, acaban haciendo un esfuerzo extra por utilizar esas tecnologías que realmente no son fáciles de usar por ellos y no están pensadas para ellos. De hecho, invito al ejercicio, si alguno quiere probar a utilizar alguna de las aplicaciones, por ejemplo, de mensajería instantánea que podemos tener todos en el móvil, con las características que tiene el móvil de una persona mayor, como pueden ser un tamaño de letra más grande o una pantalla más pequeña. No se pueden usar porque no están pensadas para ello. Entonces, al final, lo que nosotros pensamos es que hay que darle una vuelta a esto y en vez de forzar a los mayores a que se adapten y a que hagan ese esfuerzo extra en utilizar aplicaciones que no están pensadas para ellos, vamos a empezar a diseñar aplicaciones que sí que estén pensadas directamente para su uso. Nosotros lo que hacemos es nos reunimos con ellos, les preguntamos para que nos den feedback, nos dicen qué es lo que les parece más intuitivo o menos intuitivo de usar, y cuando realmente todo ese conocimiento que vamos reuniendo lo ponemos en la aplicación y el mensaje que te llega de ellos es literalmente: siento que esta aplicación está diseñada para mí, pues entonces te das cuenta de que realmente hay un problema de base que es real, que estamos yendo por el buen camino, pero que todavía queda mucho por hacer. Muy bien, Oriol, ¿cómo desde Kida veis vosotros este acercamiento al cliente senior? Bueno, yo diría, primero, muchas gracias por estar hoy aquí. Yo diría que se trata de hacer las cosas con sentido, ¿no? Para querer ayudar, hacerlo bien y con impacto social, ¿no? Y en ese sentido estoy muy de acuerdo con Ana, en el sentido de que realmente tiene que estar basado en la persona, y en nuestro caso pues tenemos varios públicos, ¿no? Está la persona senior que recibe la atención, pues está el hijo o hija muchas veces, o entorno familiar, está el cuidador. Entonces son tres públicos con necesidades absolutamente distintas y lo fundamental es adaptarte a cada una de ellas. Yo diría, un mantra que tenemos es que no se trata de desarrollar tecnología. Tecnología aporta relativamente poco. Lo que se trata es de aportar herramientas, algunas son tecnología, algunas no, que permitan a la gente la triple M, que vivan más tiempo, más personas viven más tiempo con más calidad de vida en casa. Muy bien. Claudia, ¿cómo lo veis vosotros? ¿Cómo os acercáis al cliente senior desde Senior Home Care? Bueno, también muchísimas gracias por tenernos y por tenerme aquí. En nuestro caso, creemos, bueno, somos una empresa con un propósito muy claro, ¿no? Que es cuidar a las personas mayores y cuidar a las personas dependientes para que puedan vivir en su casa. Con este rol, realmente el acercamiento es un acercamiento de personas a personas, de empatía, de cercanía. Creemos y somos defensores del trato cercano, muy humano y cálido y profesional, por supuesto. Y para ello nos apalancamos en otras herramientas, como decía Oriol, como puede ser la tecnología, la innovación, pero nosotros no lo vemos como un fin, sino como un medio para mejorar la calidad de vida. Y ese tiene que ser el foco siempre, ¿no? No la tecnología en sí, sino que sea un medio para mejorar la calidad de vida. Muy bien. Me gusta, ¿no? Ese mensaje, la tecnología no es un fin en sí mismo, es verdad. Tampoco lo es el emprendimiento, en realidad, ¿no? Lo que queremos es, al final, vivir mejor, tener un medio de vida y eso es lo importante que no debemos perder nunca de vista, ¿no? Como habéis dejado muy claro vosotros. Habéis comentado ya algo, lo dejabais ver un poco, pero me gustaría que profundizáramos un poco más en esta cuestión que nosotros vemos desde NISA, y es que cada vez sois más gente joven la que os preocupáis de este sector mayor, ¿no? ¿Cómo empezó vuestra idea en cada caso? Empezamos ahora por ti, Claudia. Bueno, en nuestro caso nosotros somos dos fundadores y veníamos de otro emprendimiento de cuidado de niños, y un tercio de nuestros usuarios nos pedían, oye, ¿tenéis este mismo servicio para el cuidado de personas mayores? Y nosotros los dos somos muy familiares, tenemos padres, tenemos abuelos, y nos explotaba la cabeza porque decimos, si nosotros lo que tenemos es una agencia de colocación de empleadas del hogar y de niñeras, y la aproximación que creemos que hay que tener para cuidar a una persona, como es el caso de mis abuelos, con una demencia, con diabetes, con otras enfermedades crónicas, creemos que tiene que ser otro. No solo te selecciono un cuidador, lo pongo en tu casa y me olvido. Entonces, con esto en mente, dijimos, oye, si un tercio de nuestros clientes nos están pidiendo esto, ¿por qué no lo creamos nosotros y creamos la solución que creemos o que nos gustaría tener para nuestros padres, para nuestros abuelos y, bueno, y para nosotros también en el futuro? Y ahí nace con la visión de vamos a combinar cuidados humanos y profesionales
con tecnología y una solución que sea integral, que no solo sea selecciona un cuidador, sino voy a hacerte una valoración integral, entender cuáles son tus necesidades, ponerte en el centro, no lo que quiere el hijo, porque los hijos normalmente lo que quieren es 3 cuidadores internas 24/7 para sus padres y a la persona mayor le horroriza esto y dice, oye, yo no quiero esto, ¿no? Yo he ido toda mi vida independiente, déjate de que venga alguien aquí a mi casa y que me quite mi intimidad, ¿no? Entonces, poniendo a la persona en el centro, entender cuáles son sus necesidades, cuáles son sus preferencias y ser su partner al final, su partner de salud en casa, ayudarlo a planificar su envejecimiento, ayudarlo a planificar su dependencia y ofrecerle desde una misma plataforma o desde un mismo sitio todos los servicios que va necesitando y que sean progresivos y dinámicos, adaptándose a las necesidades que va necesitando en cada momento. Y bueno, de ahí surge, y esta es la idea con la que nacimos, obviamente hemos ido iterando, oyendo a los usuarios, oyendo a los clientes, oyendo al resto de stakeholders, pero la esencia es la misma, que es al final ser un partner de la persona que va a recibir los cuidados y de su familia. Una idea que parte entonces, de alguna manera, una experiencia personal, ¿no? Totalmente. Una vivencia personal. En vuestro caso, ¿cómo es, Uriol? Es bastante distinto. En nuestro caso fue más una vivencia profesional. Había tenido la suerte de trabajar 10 años en McKinsey, en consultoría, trabajando con gobiernos públicos en el ámbito sanitario, único y exclusivamente en España, en Inglaterra y en otros países. Y bueno, lo que te das cuenta es que todos los países del mundo desarrollados más o menos tenemos el mismo reto. Nos gusta decir que somos distintos, pero más o menos es lo mismo. La gente quiere vivir en casa, no nos podemos pagar la sanidad que tenemos y nadie lo quiere decir. Entonces, en ese contexto dijimos, tenemos que buscar modelos de atención más coste efectivos que permitan a la gente aquello que quiere, que es vivir en casa, y al sistema público que sea sostenible, ¿no? Y por lo tanto nace de allí, y hace 4 años y medio pues decidí, ¿no?, dejar ese mundo para emprender y crear una solución cuyo objetivo fundamental es que la gente viva con calidad en casa, que el cuidador recupere su estatus social. ¿Y esto para qué? Para que el sistema público y privado sea realmente sostenible y transformado, ¿no? Por lo tanto, nace mucho más de una experiencia profesional y por lo tanto ahora ya se ha convertido en un rol de vida. Muy bien. ¿Cómo es para vosotros, Alba? ¿Cómo es para ti? Bueno, en mi caso, yo no soy cofundadora de Rosita, sino que fui primera empleada. Y mi situación fue que, bueno, yo cuando acabé la universidad, pues yo tenía el objetivo poco ambicioso de querer solucionar todos los problemas que me pudiera encontrar. Y yo quería realmente ver que hacía un impacto en mejorar la vida de las personas. Entonces, yo las ofertas que podía encontrar eran de estar 8 horas delante de una pantalla y a mí eso no... O sea, yo quería levantarme cada día con las ganas de cambiar el mundo. Y afortunadamente encontré a Rosita, que en su momento eran solo los 3 cofundadores y que tenían la misma ambición y las mismas ganas de cambiar el mundo que tenía yo. Y ahí empezamos. Y en nuestro caso se parecía un poco a lo que comentaba mi compañero. Sí que fue una experiencia más profesional porque en nuestro caso nacemos del balneario de Cofrentes, que es la mayor escuela de longevidad de Europa, y a los cuales ya estamos dando actualmente servicio a más de 15.000 seniors para mejorar su longevidad. Entonces, en nuestro caso fue de ya tenemos la experiencia, ya sabemos la parte clínica de esto, sabemos qué es lo que la gente necesita y ahora lo que vamos a hacer es preparar una aplicación para poder dar este servicio de una forma más global. Bueno, me encanta ese planteamiento, ¿no?, de levantarte con intención de arreglar el mundo todos los días. Ten cuidado con ello porque puedes acabar en algún cargo público o en un sitio así y luego te toca intentarlo, ¿no? Pero cuéntanos, profundizando en tu experiencia, porque me parece muy interesante también, ¿cómo se ve desde el punto de vista tecnológico? Tú eres ingeniera, lo has dicho, y ¿cómo es ese desarrollo de aplicación, ¿no? Vamos a entrar ahora en una pregunta un poco más específica para cada uno. Y en tu caso tu perfil es ese, tú lo has dicho, eres tecnóloga, estudias una ingeniería, terminas y dices, bueno, muy bien, he aprendido tecnología, ingeniería, te digo que me suena el tema, pero quiero dedicarme a mejorar la sociedad, ¿no? ¿Cómo lo haces en el día a día? ¿Cuál es la experiencia de una ingeniera en este caso para arreglar el mundo? Porque además nos viene muy bien de cara a que haya más ingenieros e ingenieras, ¿no?, de ambos sexos, siempre mujeres que tenemos más carencia, pero en general también, sabes que estamos justos de profesiones STEM en general y yo creo que es muy positivo que nos cuentes y que cuentes cuál es esa aportación tecnológica a toda una sociedad mejor, ¿no? Pues en nuestro caso, el grupo de ingeniería de Rosita, lo que intentamos es poner la tecnología al servicio de nuestros usuarios.
Entonces, con la fragilidad y con la longevidad pasa una cosa muy curiosa, y es que nos han metido en la cabeza que cumplir años y ser una persona frágil son sinónimos, que es lo mismo. Y que según vamos cumpliendo años, pues dejamos de ser capaces, por ejemplo, de hacer ejercicio. Y es que precisamente todo lo contrario, y esta es la gran mentira en la que vivimos ahora. Es porque dejamos de hacer ejercicio y dejamos de ser activos por lo que nos convertimos en personas frágiles. Lo bueno de todo esto es que hay un estado previo a ser frágil, que es la prefragilidad, en el cual todavía estamos a tiempo de revertir estos cambios y podemos volver a este estado anterior de robustez. El problema que hay en esto es que actualmente no existen herramientas rápidas de diagnóstico en las cuales podamos encontrar rápidamente a las personas en este momento de prefragilidad donde todavía podemos revertirlo. Entonces, desde ingeniería, en lo que estamos trabajando es en elaborar herramientas diagnósticas para poder encontrar estos usuarios que todavía son recuperables y poder traerles al ámbito de la robustez. En particular, uno de los proyectos en los que estamos trabajando ahora es en el uso de la inteligencia artificial para analizar el patrón de la marcha. Es decir, la marcha, el caminar, que parece un ejercicio como muy trivial del día a día, realmente requiere de mucha coordinación y de un buen aparato locomotor. Entonces, analizando la huella de la marcha, podemos compararlo con la forma canónica, por ejemplo, que tendría una persona de 30 años de caminar, y esas desviaciones podemos utilizarlas para estudiar cómo de frágil es la persona que tenemos delante de la pantalla. Y eso nos lo permite la inteligencia artificial aplicada a imagen. Por tanto, lo que hacemos ahora mismo en Rosita es aplicar esas tecnologías en las herramientas diagnósticas para una detección temprana de la fragilidad. Muy bien, pues desde luego interesante y un llamamiento, ¿no?, a todos los tecnólogos y tecnólogas de que se pueda aplicar y además ya en la parte estrictamente tecnológica de una manera, como digo, muy interesante, ¿no?, estudiando, haciendo de alguna manera modelos predictivos, ¿no?, me imagino, con inteligencia artificial y demás. Bueno, Oriol, en tu caso, ¿de qué manera se innova cuando el servicio que se ofrece impacta tanto en las personas que se cuida como en la propia familia, porque no impacta solo en ellos, sino en la familia, ¿no? ¿Y cómo innovas y cómo generas o consigues esa confianza, no solo en el cliente directo, sino en ese cliente aledaño, ¿no? Bien, primero quizá dar un poco de orden de magnitud, ¿no? El día de hoy, ¿no?, vamos aproximadamente a hacer unas 15.000 horas de atención durante el día de hoy. Aproximadamente vamos a estar como operando unos 10 hospitales a la vez, más o menos, para tener un orden de magnitud. Es decir, hay unos 2.500 profesionales en este momento que han salido de sus casas y han ido a cuidar a personas, ¿no? Entonces, hay innovación en varios frentes o en varias áreas, ¿no? Hay una innovación muy grande en lo que es el modelo de atención, cómo se valora a la persona, cómo se sigue las preferencias y los objetivos de la persona a lo largo del tiempo, en cómo se determina todo y se resume todo en un plan de trabajo individual y cómo integras eso en tecnología, ¿no? Esto es un bloque de innovación. Un segundo bloque de innovación es todo el mundo del cuidador. Cómo lo atraes, cómo le seleccionas, cómo le retienes, cómo le conectas, cómo le formas, cómo le empoderas. Todo ese mundo, que es un mundo donde hay una oportunidad brutal y donde nosotros pensamos que en este mercado el reto no está en la demanda, está en la oferta. Entonces, o somos capaces de reestructurar la oferta haciéndola más grande y de más calidad, porque si solo vamos a calidad, que es absolutamente relevante, no hay suficiente cantidad para cuidar a la gente que tenemos, con lo cual hay doble reto, cantidad y calidad, pues hay que innovar en todo eso, ¿no? Y eso es un segundo bloque de innovación. Y luego el tercer bloque de innovación es cómo conectas con el sistema sanitario y social, ¿no? Parte del reto que existe actualmente no es un reto de acceso. La tecnología nos ha facilitado mucho acceder al sistema sanitario, público, privado, etcétera. El reto que hay es de adecuación, es acceder cuando toca y no acceder cuando no toca. Y ese reto es lo que podemos resolver si nos, junto con startups o compañías de innovación que pueden prevenir o prever qué es lo que va a pasar, te puedes anticipar y ser mucho más proactivo y, por lo tanto, dar esa actividad necesaria al sistema y sacarla aquella que no es, ¿no? Cual yo creo que hay tres grandes focos de innovación en Kida: cuidar bien, atraer, retener, conectar y formar al cuidador, e innovar con el sistema sanitario y social público y privado para asegurar el objetivo, que es que la gente viva más tiempo con buena calidad de vida. Una innovación que, como decía, siempre, ¿no?, que se aplica y que hay un mercado y que hay un cliente, al final tiene un elemento fundamental, juega un papel fundamental la confianza, ¿no? Con cualquier cosa, y todos somos clientes de algo. Sí.
pero si caben más todavía, ¿no? Total. En este sector, yo creo, para generar esa confianza tanto de cuidadores como de personas mayores muy reticentes, lógicamente, en alguna ocasión, es un elemento fundamental, ¿no? Sí. Y bueno, Claudia, vamos contigo. En ese caso, la tecnología os facilita, entiendo, lógicamente, la búsqueda de los profesionales con los que contáis, obviamente. Pero ¿cuál dirías que es también, aparte de eso, cómo os facilita esa búsqueda y cuál es la diferencia entre los cuidados a personas mayores y a quien tienen dependencia, ¿no? De alguna manera? ¿Cómo segmentáis vuestros clientes? También volvemos a lo mismo. ¿Cómo mediante la innovación ganáis esa confianza en vuestro mercado potencial, en vuestro target? Bueno, igual que Oriol, creo que somos startups y como tal tenemos la innovación y la tecnología en nuestro ADN, ¿no? Y es algo que es transversal a todos los departamentos y todo nuestro enfoque. No solo tecnología, sino innovación en general y formas de testar y ver. Hacemos mucho test A/B, ¿no? Oye, no partimos de ninguna hipótesis, vamos a testar dos cosas y ver con hechos y con datos qué funciona mejor. Obviamente, uno de los pilares fundamentales es la calidad, nos lo tomamos muy en serio. En salud no puedes, y en cuidados no puede haber errores, ¿no? Aunque tenemos un mínimo producto viable, tiene que ser muy robusto y con una calidad suprema. Nos auditamos a nosotros, o sea, tenemos una auditoría, aunque no nos le exija la normativa, ¿no? Con ENOR para auditarnos y cumplir con todos los estándares de calidad, y esto es algo, bueno, pues que es transversal a toda la empresa, ¿no? Pero más allá de cómo innovamos en diferentes áreas, por supuesto, en todo lo que son selección de cuidadores y otros profesionales, utilizamos pues tecnología para ello y ciertos algoritmos, pero más allá que ello, nosotros queremos disrumpir la forma que se cuida en casa. Creemos que hay cuidados que se pueden hacer más eficientes, un poco lo que decías tú, Alba, ¿no? Oye, no solo ser reactivos, que reactivos. Nuestro sistema es muy bueno. Todos nuestros sistemas occidentales son muy buenos siendo reactivos. Los retos es, ¿cómo podemos ser reactivos lo más cercanos a tiempo real? Y sobre todo, ¿cómo podemos ser preventivos? ¿Y cómo podríamos ser predictivos si ya nos ponemos a soñar, pero un sueño alcanzable, ¿no? Con datos suficientes. Entonces, con esto en mente, nosotros tenemos nuestra plataforma que tiene su cerebro que se llama Florence, que básicamente lo que vamos haciendo es obteniendo datos continuamente de diferentes fuentes, que ahora os cuento un poquito, las vamos procesando para ir entendiendo cuáles son los modelos de cuidados y las necesidades que tiene cada persona. Y cada persona tiene unas necesidades específicas en cada momento que van variando a lo largo del tiempo. Entonces, por ejemplo, si tenemos una persona que tiene un deterioro cognitivo, sabemos a lo que va a llegar. Aquí la clave es, oye, si esa persona tiene un deterioro cognitivo y una enfermedad crónica, qué cuidados necesita en este momento y qué cuidados va a necesitar de aquí a 6 meses. No esperemos, no hagamos una selección de los cuidadores o los profesionales que necesitan en el minuto 1, sino, oye, si ya sabemos que en 6 meses va a necesitar otro tipo de cuidados, vamos a ir adelantándonos a esto en lugar de ir a rebufo de cada vez que pasa algo, ¿no? Pues una persona que tiene Parkinson, por ejemplo, y llega un momento en el que ya empieza a tener bloqueos en las rodillas. No esperemos a que haya un bloqueo, se caiga y tenga una rotura de pelvis. Vamos a poner algo tan simple como ayudas técnicas en su casa para adelantarnos a ese punto. Entonces, para nosotros la innovación y la tecnología va centrado ahí en reducir ingresos hospitalarios, que ahí creo que estamos muy alineados, y entender unos cuidados que sean reactivos a tiempo real y sobre todo preventivos. Lo otro creo que nuestro sistema lo cubre muy bien. Hablabas de las fuentes, ¿no? Y nos ibas a contar un poco más. Vale, de fuentes. Tenemos diferentes tipos de fuentes. Por un lado, tenemos todos nuestros profesionales que están en la casa, las personas mayores y las personas dependientes. Tenemos cuidadores, enfermeros, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales. Al final, todo tipo de cuidados asistenciales que pueden ser prestados en casa, y ellos van haciendo un input estructurado de todos los datos, de todos los cuidados que van prestando en la casa de la persona, y esto es una fuente de información muy valiosa, de manera estructurada. Nosotros tenemos ojos en las casas de las personas, saber cómo está esa persona desde todos los ámbitos, cognitivo, físico, emocional, relacional, de su entorno. Esto es información que vamos y datos que vamos recibiendo día a día o semanalmente, dependiendo del terapeuta. Por otro lado, trabajamos con diferentes dispositivos médicos, wearables, estamos integrando cada vez más tecnología para obtener datos a tiempo real de cómo está la persona sin ser invasivos, ¿no? No es que la persona mayor o la persona dependiente tenga que estar haciendo un input de los datos, sino, bueno, por ejemplo, con un Fitbit, ¿no? Ir obteniendo datos a tiempo real para entender cómo está la persona. Oye, ¿y cómo llevan efectivamente las personas, los clientes, personas mayores en este caso, esa recogida de datos, ¿no? Que te estén observando continuamente?
¿Cómo se maneja esto? ¿Cómo estáis encontrándoles? ¿Abiertos, más o menos? No, aquí, o sea, la aproximación es, nosotros tenemos siempre, todas las familias tienen asignado un coordinador social, que es una persona del sector sociosanitario especializado en dependencia, que es la persona que guía no que guía, que escucha a la persona mayor y dice, ¿tú cómo quieres ser cuidado? Y según lo que nos va diciendo cómo quieres ser cuidado, le damos lo que nosotros creemos que es el mejor plan de acción para ello. Si una persona solo necesita compañía, no necesita otra cosa, eso es un tipo de cuidados. Si esta persona dice, es que yo no quiero a nadie que esté aquí 24/7, yo estoy preocupada que si me caigo, alguien sepa que me he caído. Si algo cambia mi rutina, que sepan que estoy aquí. Esto es fácil, entre comillas, con la tecnología, no te preocupes. Nosotros podemos poner unos sensores en tu casa, por ejemplo, para entender cómo estás y si algo varía de tu patrón normal, poder actuar. En esto estamos en diferentes pilotos y al final la aceptación es muy buena porque la tecnología es un medio para conseguir el fin que quiere la propia persona. No es te voy a espiar o voy a ver cuáles son tus rutinas, sino es tú cómo quieres ser cuidado. ¿Quieres ser cuidado solo por personas? Nosotros encantados de darte esto. Muy bien. Bueno, habéis hablado, está de fondo, ¿no?, en esta tertulia, pero en general yo creo que en todo, y desde el principio, ¿no?, así se en todos estos encuentros de economía senior, realmente un cambio, ¿no?, en el fondo de paradigma de cómo afrontar no solo la enfermedad y la longevidad, sino todo el ciclo vital, ¿no? Es decir, no ser solo reactivos, evidentemente necesitaremos siempre hospitales y un sistema de sanidad público principalmente, ¿no?, que nos atienda cuando tenemos un problema grave de salud, pero en el trasfondo de todo lo que hacéis y de lo que estáis diciendo, evidentemente está el ser proactivos, ¿no?, en el estudiar un paso antes y, como decía Claudia, o como ya hacéis también, Alba, incluso ser predictivos, ¿no?, a través de otros métodos. Eso es, si cabe, el cambio más importante, ¿no?, a nivel social. O sea, no nos arreglemos solo cuando nos hemos roto, sino procuremos no rompernos o rompernos o deteriorarnos lo más tarde posible, ¿no? En ese aspecto, os voy a hacer una doble pregunta, ¿no? Es ¿cómo veis que va a demandar, que va a evolucionar este sector senior? ¿Cómo veis el futuro en general de todo esto? Crecimiento, tendencias, etcétera. ¿Y cómo veis el vuestro particular, el de vuestras empresas? Alba. Yo creo que el cambio demográfico está claro, basta con mirar las pirámides demográficas para saber que va a haber un crecimiento de seniors muy importante en los próximos años. Además va a ser un sector que va a tener un mayor poder adquisitivo de lo que se ha teniendo en los últimos años, pero yo creo que lo más importante es que ya no va a ser un sector que empiece a pedir o a solicitar herramientas, sino que va a empezar a demandarlas y va a empezar a demandar mucha más autonomía y mucho más empoderamiento por su parte. Empoderamiento y autonomía no solo en su día a día, en lo que podría ser actividades de ocio, sino también en su salud. O sea, va a ser un senior que quiera ser el protagonista de cuidar su propia salud y que quiere sentirse empoderado y respaldado por las startups, por las tecnologías que estamos desarrollando ahora mismo, y ahí es donde nosotros queremos darle esas herramientas que le hagan sentirse protagonista de su propia longevidad y que pueda participar en ella de forma activa. Y vosotros, Rosita Longevity, obviamente veis crecimiento también en mucha parte, mercado global, me imagino, ¿no? Eso ¿Aspiráis a ello? ¿En qué punto estáis? Ahora mismo llevamos ya unos meses en Estados Unidos y bueno, las tendencias son, demográficamente las tendencias pues eso, son de crecimiento, pero sí que es verdad que no hay que no se puede pretender que todo senior sea igual, por eso también hacemos planes muy personalizados y queremos conocer a nuestros seniors. Ya no es que la población mayor de Estados Unidos y la de España sean diferentes, es que cada senior es diferente, y por eso nosotros apostamos por un plan muchísimo más personalizado y vamos aprendiendo con ellos en este camino. Muy bien. Uriol, ¿cómo lo veis vosotros? El contexto general de este sector y luego vuestro caso particular, ¿no?, en Kida. Yo veo tres cosas, diría, en el sector que están pasando. Uno está muy atomizado y creo que se va a consolidar mucho. O sea, es dentro de lo que es alrededor del senior, de los sectores más atomizados que existen. Cuando coges todo el resto, pues han ido en los últimos años consolidando. Dos, creo que no hay un estándar aún. Creo que está ese estándar por crear, estándar de calidad, con lo cual creo que muchas entidades, Seniors, Kida y otras entidades en el sector, pues tenemos, creo, ¿no?, la voluntad y la responsabilidad de crear un estándar y de hacer las cosas muy bien, ¿no? Y luego el tercero,
lo que quieren las personas, más allá perdón, en cuanto al mercado del consumidor, más allá del crecimiento, ¿no? Obviamente, pues destacar par o tres de cosas más, ¿no? Una es, yo creo que la gente claramente pues va a pasar a demandar mucho más, y lo estamos viendo. Va mucho de autonomía, pero también va mucho de compartir. Creo que hay una tendencia muy fuerte en el compartir tipos de cuidado. O sea, yo me imagino en 5 o 10 años que el cuidado no va a ser individual. Creo que va a ser un cuidado mucho más grupal. Me imagino comunidades de vecinos, me imagino zonas donde la gente, ¿no? O islas donde la gente convive mucho más en comunidad y comparte mucho más. Creo que va a ir hacia allí, ¿no? Y luego, ¿dónde estamos, Kida, ¿no? Pues estamos en este plan de que podemos operar aproximadamente pues unos 2.500 al día, ¿no? Obviamente, cada año estamos multiplicando entre 2,5 y 3 anualmente, pues es mantener ese crecimiento, pero mucho más allá de esto, pues varias cosas, ¿no? Uno, muchísimo foco en impacto social desde el primer día. En los próximos días anunciaremos el B Corp, que para nosotros es fundamental, ¿no? La certificación B Corp. Empujar mucho la consolidación del mercado, claramente, y luego apostar muchísimo por tecnología que no solo nos haga más escalables, sino mucho más humanos, tanto con el senior, que es fundamental, y más hoy, pero cada día, y también con el cuidador, ¿no? Que creo que hemos hablado poco, como es lógico, pero creo que tiene un rol fundamental. Bueno, pues cuéntanos del cuidador, venga. Sí, varias... Tenemos un poco de tiempo y tienes razón que no lo hemos tocado, pero es importante, sí. Sí, o sea, yo creo que hay varias cosas. La primera es estabilidad. Con el cambio de ley, claramente esto ayuda, ¿no? Sí. 2, paro, etcétera. Ayer con la nueva, con que se va a publicar en los próximos días en el BOE, creo que va a ayudar mucho a construir esta estabilidad. 3, formación. Como decía, el reto que tenemos es atraer a este sector gente con vocación que no ha estado en este sector. Necesitamos muchas personas para cuidar a los seniors que tenemos y a los que vienen. Creo que tener un enfoque en esto, y lo vamos a tener, creo que es fundamental. Y luego, 4, si quieres, condiciones laborales justas alrededor de sueldos. Nosotros ahora nuestros cuidadores están aproximadamente entre un 7 y un 10% por encima de lo que marca la ley a nivel de sueldo bruto. Tenemos que seguir subiendo. Cada subida del SMI es una buena noticia, y en este sector necesitamos más. Porque si no, no seremos capaces de atraer ni la cantidad ni el talento necesario para cuidar a tantas personas que lo quieren. Sin duda, ¿no? Detrás de todo el emprendimiento siempre está la formación y, por supuesto, están las regulaciones, ¿no? Y las leyes que, además, en este caso, como bien decías, la que ha impulsado, ha aprobado el Gobierno, el Parlamento, no solo hace más justo el trabajo, sino que genera economía, ¿no? En este caso estamos, a través de la legislación, impulsando un sector y ayudando también a la economía. ¿Cómo lo veis vosotros, Claudia? ¿Cómo veis el contexto, el sector y vuestro caso, ¿no? Sí, bueno, yo creo que estamos muy alineados todos, ¿no? Y por no repetirme en lo que hayan dicho mis compañeros, sino sumar sobre ello. Creo que vienen tiempos emocionantes en todos los sentidos. Tal y como tenemos el sistema, no es sostenible, evidentemente. La cantidad de gente mayor que va a haber con necesidades específicas muy demandantes también, no tenemos medios en este momento para resolverlo. Entonces, se presenta un gran reto para que grandes empresas, startups y colaboraciones público-privadas se den. Y para mí esto es emocionante porque es un cambio de paradigma lleno de oportunidades, pero también necesitamos mucha conciencia y acción y hojas de ruta claras de hacia dónde estamos yendo y cómo lo vamos a ejecutar, ¿no? Creo que la pandemia también ha hecho despertar, aparte de la población, quizás población más joven, que no era consciente de esto, y la gente se está implicando. Cada vez hay más soluciones también tecnológicas que pretendemos, ¿no?, colaborar con el sector. Y creo que va a haber cambios de paradigmas, creo que va a haber colaboraciones entre residencias y cuidados domiciliarios, entre hospitales y cuidados domiciliarios, para que no todo se englobe en una caja, ¿no?, en un sitio, sino que sean más líquidos, ¿no? Residencias más líquidas, hospitales más líquidos. Cuando una persona con una demencia severa tenga esto en una residencia, por supuesto tendrá que estar, pero en el momento en que no esté, que podamos estar conectados, compartiendo planes de cuidados, planes de acción. Por otro lado, creo que cada vez vamos a tender a una atención más personalizada,
ya lo tenemos y cada vez demandamos, ¿no?, tener cuidados más personalizados, más dinámicos, más progresivos y que se adapten a las necesidades de las personas. Yo creo que es otro de los grandes retos que estamos como sociedad resolviendo, que no es que la persona nos adaptemos a la solución, sino que las soluciones nos adaptemos a las personas. Y se va a empezar, creo que, a cuidar desde antes, ¿no? Creo que cada vez hay más conciencia de la salud. Bueno, nosotros, creo, casi todos, si miro aquí, nos medimos constantemente, estamos preocupados por nuestra salud. Oye, he dado mis pasos, ¿no? Yo tengo retos con mis padres para ir viendo si nos estamos moviendo, si no, que estamos comiendo. Cada vez hay más conciencia y eso hace que haya más empoderamiento y también mayor exigencia. Por otro lado, lo que decía Oriol, hay un déficit total de cuidadores formales que tenemos que resolver, ¿no? Resolver, por un lado, creo que no todo es tienes un problema y necesitas un cuidador, sino, oye, se puede cuidar de otras formas, puede haber mucho autocuidado, cuidadores informales también que se puedan formar para poder prestar este tipo de cuidados, pero, por supuesto, tenemos que poner solución y apostar por la educación, por supuesto, para tener cuidados de calidad. Bueno, hace poco tenía la ocasión, ¿no?, de hablar con la secretaria general de FP, con Clara Sanz, amiga, y están desarrollando, en base a la ley que se ha aprobado recientemente, pues todo un cambio, ¿no?, de la formación de FP por esta grandísima importancia que tiene, ¿no?, incluso con un centro de innovación, tecnificación, para formar con estas nuevas tecnologías, porque si no, no tiene sentido. Y coincidía efectivamente la secretaria general diciendo la gran importancia, pero sobre todo la gran oportunidad y la gran demanda, ¿no?, ese desfase que tenemos y que se va corrigiendo, pero que es complicado entre el paro estructural de nuestro país y la falta de formación, que no deja de ser un desfase entre el modelo productivo en realidad de otro tiempo y el que nos viene, ¿no? Y eso que hay que ir cerrándolo con iniciativas evidentemente como las vuestras es fundamental, también con regulaciones como las que hemos hablado antes, de los cuidadores, de la ley de FP y demás, pues tiene que ser lo que nos oriente, nos marque el futuro. Solo te queda, Claudia, porque no has hablado de tu libro, decirnos cómo va el futuro y cómo es el futuro de Seniors Home Care, que ellos lo han hecho y no te quiero dejar a ti sin que lo digas. Muchas gracias, ¿no? Sí. El futuro va bien, va bien. Vamos iterando mucho, escuchando mucho lo que quieren las personas que estamos cuidando, sus familiares y el sector. Y vienen tiempos muy buenos en el sentido de que nosotros somos muy tecnólogos en la empresa y creemos que todavía no está diseñado la tecnología que vamos a necesitar para ayudar a cuidar, ¿no? Ni el tipo de cuidados ni modelos, ¿no? Estamos participando en el cambio, pero creemos que todavía está por venir. Por ejemplo, la gran revolución de la voz, que todavía no ha llegado, ¿no? Un Alexa, que no sea tonto, ¿no? Un Alexa en castellano que entienda una señora de 80 años en Murcia, eso está por llegar y va a haber una gran revolución. Es verdad, no, en inglés está un poco más depurado, ¿no? Eso va a llegar, y va a llegar no en el largo plazo, sino seguramente en el medio plazo. Entonces, con esto en mente, tenemos una mentalidad muy abierta de estar viendo cómo podemos innovar, cómo podemos adaptarlo a nuestro modelo social y de negocio, siempre teniendo el pilar de la calidad, ¿no? Creciendo rápido, pero creciendo con calidad y con foco, no solo en ámbito social, por supuesto, sino también en el ámbito de la salud. Bueno, pues por vuestras respuestas y por el ritmo que lleváis, os veo pronto otra vez llamando a Enisa para un segundo y tercer préstamo. Espero esta tarde. Lo cual es fantástico, ¿no? Porque para eso estamos, evidentemente. Ya os he hecho un primer avance. Yo también tengo que hacer mi trabajo, pero además, como digo, es fantástico ver que crecéis, ¿no? Que seguís avanzando. Con esto concluimos. Es un clarísimo ejemplo de talento, lo primero, por supuesto, iniciativa con impacto social. Sois un clarísimo ejemplo de que nuestro cambio de modelo económico y que sobre todo el Gobierno está impulsando, ¿no?, de una manera decisiva los retos que tiene la sociedad, que tenemos como sociedad, realmente son las oportunidades de futuro, ¿no? Son nuestras grandes oportunidades de futuro que tenemos que aprovechar y que tenemos que ver cómo lo veis vosotros, ¿no?, y vosotras, con ese ánimo y ese entusiasmo y contando con los mayores. Terminamos esta mesa y lo voy a hacer dando paso a la siguiente,
Es una mesa en la que estará la Fundación Más Humano, que reúne a seniors que han recibido el premio en la iniciativa Más 50 Emprende, como un claro ejemplo de que el emprendimiento no tiene edad. Lo hago nuevamente repitiendo que estoy encantado de estar en este encuentro, siempre lo he estado desde el principio, con Benigno, con los organizadores, dando las gracias a todos los que patrocináis y patrocinamos y animándoos a todos y a todas a que os intereséis siempre por la economía senior, independientemente de la edad que tengáis en este momento, porque como ya sabéis que se dice, el futuro es el sitio en el que vamos a vivir a partir de ahora todos y desde luego la alternativa a no ser senior es mucho peor. Así que interesémonos todos por ella y sigamos avanzando. Muchas gracias. Buenos días a todos y muchas gracias por acompañarnos hoy en el 5º encuentro de Economía Senior y concretamente en esta mesa redonda que vamos a hablar de emprendimiento senior con algunos de los ganadores de nuestros premios Más 50 Emprende. Generación Sabia, que es un movimiento de Fundación Endesa en colaboración con Fundación Más Humano, a la que yo represento en esta mesa, hace 5 años pusimos en marcha un proyecto orientado a mejorar la empleabilidad de los profesionales de mayores de 50 que de manera prematura se habían visto fuera del mercado laboral. En este proyecto tenemos un espacio de encuentro donde hay más de 40.000 personas mayores de 50 años que están en transición profesional, buscando nuevas oportunidades profesionales para prolongar su vida laboral. Y tenemos más de 550 empresas y más de 180 aplicaciones, funciones, servicios que les ofrecemos para que puedan hacer esa reflexión e identificar qué áreas de desarrollo profesional pueden llevar y desarrollar en los siguientes años. Dentro de Generación Sabia identificamos el emprendimiento senior como un área fundamental, donde estos profesionales con experiencia, con contactos, con una larga trayectoria, pueden aportar todo su valor para poner en marcha startups de éxito en el mercado. De hecho, muchos informes identifican al emprendedor senior con mayores grados de éxito en el desarrollo de estas startups frente a otros colectivos profesionales que tienen una menor experiencia profesional y que han podido, tienen unos ratios peores de emprendimiento, ¿no? De éxito en el emprendimiento. Hoy, por eso, creemos que esta mesa es muy relevante contar con este talento emprendedor, con estos 3 grandes ejemplos que tenemos en nuestra sociedad de emprender a una edad ya mayor de 50 años, entre los que tenemos, contamos con Luisa Botella, que es investigadora del CSIC, que ha desarrollado la startup de asistencia integral para pacientes de enfermedades raras. Gracias, Luisa, por estar aquí. A vosotros. Patrick de la Cueva, fundador de la Cueva Fine Food, Tesoros Gastronómicos de España. Gracias, Patrick. Gracias a ti. Y Enrique Poveda, emprendedor de Needle Hit, que ahora nos contará también en qué consisten estos 3 proyectos emprendedores e intentaremos que nos cuenten su experiencia, que nos den consejo de cómo poner en marcha una startup y qué frenos y qué ventajas se han encontrado. Pero vamos a empezar por Luisa preguntándole que nos cuente un poco esta startup que has creado como desde el CSIC. Bueno, ahora cuéntanos tú y cuál fue su origen. Bueno, la verdad es que cada vez más en la investigación nos animan a que lo que hagamos en los laboratorios y desarrollemos llegue a la sociedad, la transferencia. En los tiempos en los que yo empecé hace 20 años a investigar en enfermedades raras, no era tan claro este mensaje. Entonces, a mí, mi responsable, mi jefe, yo soy genetista, era investigadora del CSIC y me encargó que hiciera un estudio de la regulación de un gen. Yo descubrí por la bibliografía, al empezar, que ese gen causaba una enfermedad rara. Y yo dije, ¿qué es una enfermedad rara? Empecé a leer bibliografía
y descubrí que era una enfermedad rara que podía estar en todo el mundo, y yo decía, ¿dónde están en España estos pacientes? Era una enfermedad rara vascular. Y me decía mi profesor o mi jefe, no te preocupes, nosotros somos investigadores, vamos a ver cómo se regula el gen. Me llevó a un congreso en el que se hablaba de esa enfermedad rara y estaba lleno de médicos, apenas investigadores, y me enteré de todo, me entró la vocación de decir, yo tengo que empezar a investigar, pero para algo que pueda trasladar, y estos enfermos deben existir en España. ¿Dónde están? Busqué médicos en España por teléfono entonces, si habían visto pacientes de este tipo, y tuve la suerte de encontrar pues un médico, un otorrino, que me dijo que había visto pacientes de esta enfermedad rara y que si yo le escribía un proyecto de investigación y le gustaba, él me iba a buscar médicos de medicina interna y íbamos a empezar un proyecto de investigación. Esto fue en el 2002. Lo conseguimos y a partir de ahí, bueno, esto ha sido una vocación, porque lo más importante no es solo el investigar, sino el encontrarte a las personas a las que puedes estar ayudando y aprender de los médicos que tratan esas enfermedades que, por ser minoritarias, no las conocen la mayoría de los médicos. No se estudian en la Facultad de Medicina, no son interesantes para las farmacéuticas porque no van a invertir en un medicamento que lo van a tomar muy poca gente, y la investigación tampoco, con lo poco dinero que tenemos para investigar en España, encima una enfermedad rara, pues no es atractiva. Entonces a mí me entró esa vocación y yo dije, yo aquí tengo que ayudar, no solo con la investigación, sino más adelante veremos. Han pasado 20 años, he estado en contacto con muchos pacientes de muchas enfermedades raras, me he decantado más por el campo de las vasculares, pero a cualquier persona que estoy sensibilizada, que me hable de que tienen en su familia una enfermedad rara, de que no saben qué hacer, que están perdidos, que se les ha caído el mundo, yo lo que intento es ponerme en su situación y, con la experiencia que he adquirido en estos 20 años, reconducirlo por el camino en el cual se sienta protegido a través de asociaciones, médicos que conozcan su enfermedad y un diagnóstico lo antes posible, si es posible. Entonces, de ahí surgió la idea. Me dijeron, Luisa, en el tesis, ¿por qué no haces, aparte de seguir investigando, una empresa que sea como una consultora que tú escuches? O sea, yo lo que creo y lo que fijé como principales metas es escuchar el problema, diagnosticar lo antes posible, explicarles el diagnóstico personalizado al paciente, a la familia, y buscarles un médico que sea especialista en esa enfermedad, explicárselo también al médico y darles por lo menos esa vía de seguimiento, que no se sientan solos. Por otra parte, ya como aspecto más en consonancia con la investigación, pues desarrollar cultivos celulares personalizados de cada individuo y buscar entre los medicamentos que ya existen que puede aliviarles esa enfermedad. Esos son los 3 objetivos. Pero el primero, la atención, escuchar, hablar con él, comprenderlo, diagnóstico rápido y ponerlos en el camino clínico. Bueno, Luisa, un ejemplo magnífico del emprendimiento metodológico y con un enfoque científico, y cómo a lo largo de estos años también, ¿no?, has ido mejorándolo. Y muchísimo, he aprendido de todos un montón y bueno, de los pacientes, de los médicos, y me he hecho, yo creo que más humana. El emprendimiento con una visión, una metodología más científica. Patrick, cuéntanos tú de la cueva Fine Food. Yo sé que tú tienes más un origen más empresarial, como directivo empresarial. Cuéntanos un poco ese origen de esa compañía que has lanzado. Vale, pues bueno, yo he estado muchos años trabajando en una pequeña empresa familiar de azafrán y especias. Y a lo largo de mi carrera profesional, pues tuve la oportunidad de viajar por muchos países del mundo, y como iba vendiendo un producto español que es muy apreciado en todo el mundo, como es el azafrán, pues esto me dio oportunidad de conocer canales de venta muy especializados y conocer otros productos y productores españoles que a lo mejor no tenían la experiencia para salir al mercado que podíamos tener nosotros, pero que tenían unos productos maravillosos. Entonces eso, unido a mi pasión por la gastronomía,
pues llegó un momento que mi etapa en la empresa familiar pues terminó, decidí que era el momento de coger un tren y hacer realidad un sueño que tenía, que era crear una marca que representara los mejores productos de la gastronomía española. Entonces, lo que hago es viajar por toda España buscando a pequeñas empresas artesanales que tengan productos extraordinarios. Yo me dedico de ir catando y buscando en cada categoría el producto que más me gusta, que me parece que tiene mejor calidad. Desarrollamos una marca paraguas, que es de La Cueva, y con ella pues contamos la historia que hay detrás del producto y salimos al mercado. Queremos vender nuestros productos en Europa comunitaria principalmente. Y bueno, pues empezamos este proyecto primero con 2 o 3 productos y gradualmente vamos ampliando. Es un catálogo en movimiento continuo, siempre estamos buscando cosas nuevas. Y bueno, y tenemos 2 líneas de venta, una, digamos, utilizando los canales digitales y lo que son las nuevas tecnologías comerciales, y otra que está basada más en nuestra experiencia de años anteriores, que es la más tradicional, ¿no? Entonces, digamos que el proyecto nace con esa, porque creo que estamos en un momento de transición en lo que es la comercialización de productos, donde surgen unos canales digitales que te permiten llegar a cualquier sitio, pero que hay que entender cómo funcionan, y al mismo tiempo se mantiene la parte, digamos, no digital, la parte más tradicional. Y bueno, pues estamos en ese momento en que las empresas tenemos que ir entre 2 aguas, ¿no? Y bueno, pues este era principalmente el motivo, era una necesidad vital de crear algo de cero, de darle salida a estas pequeñas empresas que no tenían la experiencia de marketing y de comercialización, pero que tenían una muy buena capacidad productiva, se entendían muy bien su producto y lo hacen fantásticamente. Y bueno, lo que hago es colaborar con estas empresas y les ayudo a poner el producto en el mercado, además defendiéndolo, ¿no? Poniéndolo en valor. Desde un conocimiento, ¿no?, profundo del mercado. Del mercado de especialidad europeo, sobre todo, alta gastronomía y mercado de especialidad. Muy bien. Enrique, cuéntanos tú, Needle Heat, ¿cuál fue su origen? ¿Cómo pusisteis en marcha este proyecto? Gracias, Beatriz. Pues básicamente el Needle Heat nació para cubrir una necesidad global. La Organización Mundial de la Salud dice que hay más de 2.8 muertos diarios por contaminación de agujas, por reutilización de jeringas y por este tipo de problemas. Al entrar a ver lo que había en el estado de la técnica, nos dimos cuenta que ya habían algunas jeringas retráctiles, mal llamadas automáticas, que se dejaban rearmar y que se dejaban volver a usar. Entonces nos pusimos a investigar y encontramos una solución que es lo que nosotros llamamos un temporizador, que va puesto en la punta de la jeringa. Todos conocemos las jeringas convencionales, esa punterita naranja, amarilla, gris, en fin. Ahí va un mecanismo que hace que una vez se inyecte el medicamento, la jeringa, la aguja se retractile, retroceda y quede guardada en el émbolo de la jeringa. Como idea básica, fue promocionada en su tiempo por la Comisión Europea, por H2020. En H2020 nos financiaron el plan de viabilidad y luego nos dieron un par de sellos de excelencia. Es un producto de alto impacto social. Y posteriormente el mismo CEDETI nos financió parte del desarrollo. Hemos ganado algunos premios de honorífico como de la Fundación Endesa, ¿no? Y eso ha hecho que nos demos más visualización y que tomemos aire, porque tenemos patentes ya concedidas en 12 países. Entonces, en este momento es un producto que se necesita. El mundo entero emplea en el año 42.000 millones de jeringas. Hablar de 42.000 millones de jeringas es mucha cantidad. No hay un fabricante en el mundo que las pueda hacer, hay muchos fabricantes, ¿no? Y la tendencia es el mercado de la seguridad, en escarpelos, en jeringas y en tijeras y en todo, absolutamente en todo. Y nosotros estamos bajo ese decálogo que la OMS determinó que era un producto inteligente. Entonces, no ha sido fácil.
Es un producto de mucha dimensión, somos una pyme. Y en este momento ya pasamos un producto mínimo viable, va muy adelantado, y es el momento de encontrar inversores y encontrar partners. Básicamente esa es la tecnología. Fenomenal. Entonces, en línea de los apoyos, has hablado de apoyos a nivel europeo. ¿Qué apoyos habéis recibido como programa? Más o menos lo has esbozado. Sí, la Comisión Europea está muy interesada en que esto salga porque es una fuente de empleo y de riqueza. En España tenemos el compromiso moral de salir adelante con una jeringa diferente en el mundo, porque el inventor de la fregona, el señor Jalón, y después del chupa chups, o antes, él fue el que inició las primeras fábricas de jeringas de plástico desechables en el mundo. De hecho, llegó a estar en 80 y pico de países. Llegó una gran multinacional y recogió. Pero tenemos el compromiso de sacar una jeringa que realmente sea desechable, de un solo uso, que no se pueda utilizar, no se pueda rearmar, no se pueda turnar el drogodependiente. Entonces, esto evita un gran gasto social de la misma seguridad social, de las empresas y de los pinchazos accidentales en los profesionales sanitarios, ¿no? Entonces sí que te has encontrado apoyo un poco de la comunidad. Bastante, mucho. bastante. La Comunidad de Madrid me ha ayudado inmensamente. Bueno, por mi dialecto, por mi acento, saben que no soy de aquí. Soy colombiano, pero soy adoptado por Madrid hace 23 años. Madrileño de adopción. Y puedo sacar pecho diciendo que Madrid tiene unos organismos y tienen una estructura organizacional que apoya al emprendedor. No le dan todo, nada es fácil, ¿no? Pero cuando uno demuestra que hay un aporte de valor y que hay un proyecto interesante, no tienen duda en apoyarnos. Luisa, ¿tú qué apoyos has encontrado para tu proyecto? ¿Desde los premios Más 50 Emprende o desde otro tipo de organizaciones que te hayan apoyado? Bueno, yo estoy encontrando apoyo. En un principio, el CSIC, propiamente la parte de transferencia del CSIC, me dijo que intentara pues lanzarme y que no me quedara atrás, que aunque era un modelo distinto de startup a lo que es el modelo CSIC, el modelo CSIC se basa en patente y el desarrollo de la patente o licencia de la patente. El mío comenzaba un poco como servicio social, con el conocimiento adquirido durante los años, pero que era un nuevo modelo que podía ser interesante. Entonces ellos me han apoyado anímicamente, por así decirlo. Luego, en los premios Más 50 Emprende, gracias a todas las actividades de la Fundación de Generación Sabia, Fundación Más Humana, Endesa, y todos estos actos que realizáis, gracias a Benigno por organizar también y planificar este acto, gracias a la Caixa, pues voy logrando mucha más visibilidad. Y sobre todo he de decir que he encontrado apoyo en los pacientes de enfermedades raras que conocen el proyecto, pues prácticamente no solo las enfermedades las 3 vasculares que estamos usando, o sea, que estamos trabajando más frecuentemente, sino que conocen el proyecto ya en la Federación Española de Enfermedades Raras y lo están conociendo en la Federación Europea de Telangiectasia Hemorrágica Hereditaria. Y ojalá, esto necesita difusión porque en las enfermedades raras no hay mucho dinero que se mueva y vamos a registrar la empresa y vamos a hacer las actividades, pero necesitamos una inyección de dinero inicial. Y como tú has dicho, sí, el CEDETI y luego pues la Comunidad de Madrid. Nosotros estamos también en la Comunidad de Madrid hablando con el Hospital Ramón y Cajal, con la Fundación de Alcorcón, porque estos hospitales queremos además ayudar desde nuestra experiencia que sean hospitales de referencia en enfermedades raras vasculares dentro de la Comunidad de Madrid, dentro de España. Y las asociaciones de pacientes nos apoyan muchísimo. A ver si el año que viene pues tenemos una mayor, digamos, implicación, porque lo primero son los pacientes. Y esa implicación revierte en que podamos hacer sostenible, por lo menos, a los trabajadores que trabajan con nosotros, no para enriquecernos. Yo soy funcionaria, ya tengo mi sueldo, para mantener a los trabajadores que trabajan. Claro.
Patrick, ¿tú qué apoyos has encontrado? Cuéntanos en tu caso, para ver si podemos aprender también de esa comunidad que puede rodear estos proyectos. Yo no soy de pedir apoyos, con que no me pongan palos en las ruedas me vale, ¿no? Suficiente. Entonces, sí que es cierto que participé en la edición anterior de los premios 50 Emprende y bueno, tuve la suerte de quedar en tercera posición. Independientemente del premio económico, lo que para mí supone emocionalmente es un respaldo de que bueno, de que el proyecto puede, digamos, funcionar, ¿no? Que ha gustado a otra gente, porque bueno, dentro de lo que es el emprendimiento, la fortaleza mental es fundamental y la motivación y levantarte todos los días. Porque esto es una montaña rusa. Un día estás aquí pensando que eres Dios y al día siguiente pensando que eres lo peor, ¿no? Y eres un inútil. Entonces, claro, todo lo que es este respaldo emocional y de generarte confianza, a mí me sirve más que un cheque al portador, porque al final el dinero vuela, que se va. Entonces, eso, la difusión y el networking, pues es lo fundamental, ¿no? O sea, no sé si existen ayudas o no existen, no las he buscado, también es cierto, y entiendo que mi proyecto debe de ser viable por sí mismo y tal. Entonces, no te puedo decir si me han ayudado por falta de iniciativa mía o porque no existe, ¿no? Lo que sí que pido es que no haya palos en las ruedas. Por ejemplo, una de las cosas que me encuentro es que cuando quieres ser empresario y tú ya estás, por ejemplo, trabajando, te toca, o sea, imagínate que yo trabajara para una empresa como asalariado, me pagan una seguridad social la empresa, ¿no? Pero si monto una empresa, también me tengo que dar de alta como autónomo y pagar otra vez la seguridad social, que van los dos dineros al mismo sitio, y es decir, a no se sabe dónde, ¿no? Entonces, bueno, este tipo de cosas al final son pequeños palos en las ruedas que no termino de entender, ¿no? Que desmotivan, porque habrá gente que diga, bueno, si ya tengo esto seguro, ¿para qué me voy a meter voy a quemar los barcos y empezar un proyecto de cero, donde a lo mejor baja mi cotización de pensión cuando me quedan pocos años para jubilarme, etcétera, etcétera, ¿no? Todos estos miedos son los que pueden retraer un poco a la gente a montar una empresa, y creo que ser empresario no es incompatible con seguir con una actividad laboral, o tener varias empresas a la vez, o varias actividades, porque tiene que ser todo o nada, ¿no? Y bueno, pues eso. Discúlpame, Beatriz, Enrique. me faltó destacar ese premio de la Fundación Endesa, de la Fundación Sabia y la Fundación Más Humano. Primero que todo porque sentí un reconocimiento que mi proyecto tenía impacto y que tenía futuro. Ese es uno. El dinerito no sobró en ningún momento y sobre todo que nos dio visualización, nos dio empoderamiento. Entonces, eso es lo que nosotros debemos perseguir, empoderarnos para no desfallecer en ningún momento. No te corto más. Bueno, pues nada, no me has cortado. Muchas gracias, Enrique, por el comentario, porque efectivamente desde los premios Más 50 Emprendes sí que queremos ser un espacio para visualizar, para dar apoyo moral, para animar a todos estos emprendedores como vosotros valientes, que yo creo que… ¿Cómo veis este entorno laboral que tiene ahora mismo España y sobre todo muy enfocado en los mayores de 50? Enrique, ¿tú cómo lo ves? ¿Y qué le recomendarías a un senior como los que tenemos en nuestro espacio de Generación Sabia, que están en búsqueda de nuevas oportunidades profesionales? ¿Qué les recomendarías? Y sobre todo muy orientado de cara a prolongar su trayectoria laboral todo lo que puedan al máximo. Son muchas preguntas. Ya, bueno, tú nos… Mira, pienso que el mercado laboral, para quienes ya tenemos una juventud acumulada, partamos de un número, uno de cada 3 parados es mayor de 50 años. El mercado laboral no es promisorio, el futuro es un poco gris, ¿no? Para uno no desvincularse de esas empresas, es prudente estarse uno reinventando, estar estudiando, estar actualizando su cerebro y su cuerpo, no perder esa actitud de joven, y la empresa lo considerará siempre joven, ¿no?
hay situaciones. Pero si la situación se presenta y se queda de la noche a la mañana con una mano delante y la otra atrás, hay que tener valentía, hay que levantarnos de ese sofá de confort que todos tenemos y buscar en nuestra experiencia qué nos gustaría hacer, ¿no? No hoy me levanto y pienso esto y mañana pienso otra cosa, ¿no? Hacer un filtro, informarse y formarse a la vez sobre el tema que le gustaría tratar es muy importante. No concederle toda la responsabilidad a su experiencia, ¿no? Y a su modo de ver. Hacer un plan de trabajo, un business plan bien ejecutado, muy sensato en sus debilidades, en sus fortalezas, un DAFO completo, ¿no? Y de ahí salir a ganarse la vida para ese proyecto, ¿no? Y ojalá pudiera vincular gente joven, que le aporte otra visión, otros criterios a los que nosotros ya tenemos viciados de nuestros años, ¿no? Básicamente es eso. Luisa, ¿tú qué recomendarías? Sí, bueno, pues yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Enrique. Gracias. Y sí, muy de acuerdo. Y pienso que todos, aparte de nuestra actividad laboral primaria, todos tenemos otras fortalezas y otras capacidades que igual no las hemos dejado por el camino, igual las hemos estado cultivando en paralelo a nuestra principal labor profesional, pero igual las tenemos ahí y que de repente te quedes sin un trabajo que has estado desarrollando durante muchos años y te ves con más de 50, ¿por qué no intentar esas otras capacidades que tú tenías? Pues hay gente que puede ser, por ejemplo, los idiomas, puede ser el arte, que ya es más difícil también. Puede ser el estar en contacto con la gente, en los museos. ¿Por qué no pensar, bueno, pues me voy a reconvertir en esto? Si estás formado, perfecto. Si no, formarse, como dice Enrique. Y también acompañarse, buscar qué tipo de asociaciones o organizaciones, ofreciendo tú lo que tú tienes, o sea, la formación y tus conocimientos y lo que te gustaría hacer, que te orienten por dónde puedes ir. Y es muy importante lo que ha dicho Enrique, de que tenemos que acostumbrarnos a una simbiosis entre un empleo en el que haya gente joven y que nosotros aportemos el valor de la experiencia, de los años, de la prudencia, de ver las cosas con más calma. Entonces sería ideal encontrar que nuestras capacidades sean las antiguas, o sean esas nuevas que queremos empezar, puedan aportar a empresas jóvenes. Y para esto pues vendría muy bien un tipo de startups o de empresas que coordinasen ese empleo de gente mayor con capacidades que está desempleado y que quiere seguir en su misma actividad o quiere empezar otra, coordinarlas con empresas jóvenes, startups, como por ejemplo la que hemos visto antes, la mesa anterior, que eran de gente joven, porque los mayores aportan un valor añadido. Y una empresa joven, yo creo que no puede ser solo joven o tampoco puede ser solo senior. Ha de haber esa simbiosis entre los valores del emprendimiento juvenil y los valores que te aportan el haber ya estado muchos años, tener generación sabia, la sabiduría, la experiencia, la prudencia, todo eso que nos da la Luisa, desde luego que sí, yo creo que es una tendencia clara. Desde Fundación Más Humano trabajamos mucho en la diversidad generacional. No solo talento senior, que es súper relevante, pero combinado de manera con otras generaciones, incluso con los robots. Esa convivencia que van a tener todos estos talentos, ¿no?, digitales, diferentes edades, etcétera, todos trabajando en común para llevar a cabo proyectos. Patri, ¿tú cómo ves el mercado laboral para los mayores de 50? ¿Qué recomendarías para prolongar al máximo esa actividad laboral a una persona de cierta madurito? Bueno, vamos a ver. Lo primero es que el que ha sido panadero toda su vida no tiene que morir siendo panadero, ¿no? Quiero decir que todos somos poliédricos y tenemos capacidades distintas. Estoy de acuerdo con lo que han dicho mis compañeros, de que podemos hacer muchas cosas en esta vida. Lo segundo, lo que le digo yo a mis hijos
es que en esta vida y en este mundo que nos viene, lo que hagas, tu trabajo, digamos, tiene que ser valorado por la sociedad de modo que te paguen por él. Es decir, que no tiene sentido hacer algo que a nadie interese o que no aporte nada a la sociedad. Quiere decir que tú cuando te planteas, sea la edad que sea, hacer un trabajo o montar una empresa, debe ser porque haces algo que hay alguien que esté dispuesto a pagar por ello, porque le facilita la vida, por lo que sea, y además lo que te pague pues sea más de lo que te cuesta a ti hacerlo, ¿no? O sea, de alguna forma así funciona el mundo. Entonces, nosotros tenemos ventajas a ciertas edades. También es cierto que a lo mejor no tenemos la energía de alguien de 20 años. Oh, sí. O sí, es todo mental, ¿no? Y eso sobre todo es lo que hay que trabajar, es lo que quería decir. Lo que tenemos que seguir trabajando es la energía de salir por la mañana, no pensar que ay, ya no me puedo abrochar los cordones, ay, no sé qué, no sé cuál, ¿no? O sea, que todo está aquí, en nuestra mente, en nuestra automotivación, y a partir de ahí, pues ya cada uno, pues, digamos, pues, emprenderá el camino que tenga que emprender. No todos vamos a ser empresarios, ni todos podemos ser arquitectos ni astronautas. Cada uno pues será pues en función de sus capacidades y de lo que es bueno, suficientemente bueno en algo, que también es lo que le digo a mis hijos. O sea, tú sé lo tuyo, el mejor. Me da igual si es poniendo taponcitos a la botella, pero oye, si eres el que mejor pones tapones a la botella, alguien habrá que eso lo valore, ¿no? Y bueno, pues cada uno ya, digamos, no a partir de una edad, sino en la que sea, pues bueno, lo que tiene que hacer es esa introspección, como decía Enrique, de ver sus puntos fuertes, sus puntos débiles, ver para lo que vale, qué sabe hacer, qué es lo que le apasiona, que también es importante, porque bueno, llegada a cierta edad, qué lujo poder hacer lo que te gusta, ¿no? El ikigai, conseguir un ikigai, ese equilibrio perfecto. Efectivamente, o sea, si ya encima haces lo que te gusta, pues miel sobre hojuelas, ¿no? Entonces, plantéate qué es lo que te gusta realmente. Yo tengo la suerte, y luego que no tiene que ser todo. Yo tengo ahora mismo 3 actividades a la vez, distintas. Las trato de compaginar, porque también yo creo que el mundo y los sistemas laborales van a cambiar, como está cambiando todo en esta vida. O sea, ya los coches no son una propiedad, vas a pagar por uso, no sé qué, no sé cuál. Pues el trabajo, ¿por qué no puede ser que trabajo 2 horas en esto para ayudarte porque sé hacer esto y luego estoy haciendo, y luego soy profesor de yoga y me dedico a arreglar jardines los fines de semana y tal y cual? ¿Por qué no podemos ser también poliédricos en el trabajo, no? Fenomenal. Y ya para ir concluyendo, yo os pediría titulares sobre un consejo que le daríamos a una persona que quiere emprender. Ya concretamente, él ha hecho ese análisis, ha investigado, ha analizado y ha dicho, yo quiero emprender. ¿Qué les aconsejaríais? 1, fortaleza mental. Como he dicho antes, emprender es entrar en una montaña rusa de emociones. Necesitas tener muy claro que eres suficientemente fuerte para aguantar la presión de no saber qué va a pasar mañana, y disciplina, ¿no? Luego ya podría dar 1000 consejos más, pero ese es importante. Muy bien. Pues, Luisa. Bueno, estoy de acuerdo con Patrick, pero yo también diría que lo primero es ilusión y vocación. Si tú tienes esa ilusión, que nadie te la quite. Tienes que tener disciplina y tienes que tener continuidad y perseverancia. Pero si tienes esa ilusión y lo ves claro, cada día te levantas y dices, es que esto me gusta y cuando yo estoy haciendo esto, a mí me llena. Pues hay que seguir adelante con disciplina, pero la ilusión es lo que nos mueve el día a día y es lo que nos facilita luego el ser disciplinados y a lo mejor trabajar horas y horas sin darnos cuenta de que pasa el tiempo. Enrique, tus consejos. ¿Qué más digo? Pues realmente hay que tener mente abierta, primero que todo. Hay una frase de Albert Einstein que dice que la mente es como el paracaídas, funciona cuando se abre.
Si no se abre la mente, no funciona. Y esa es una invitación para los talentos senior, que su mente no la fijen y no sean obstinados en una sola cosa, ¿no? Ábranse, dense cuenta que el mundo ha evolucionado de cuando teníamos 20 años a hoy, ha evolucionado mucho. El mundo no se adapta a nosotros tenemos que adaptarnos a eso. Y lo que tú decías, yo lo resumo en pasión. Cuando uno tiene pasión por lo que hace, lo que decía Patrick, y uno se levanta y trabaja con disciplina, uno no siente el trabajo. Uno puede que sea el último que cobra la mensualidad o no la cobra, ¿cierto? Pero no se siente, porque estoy progresando, estoy sacando lo mío adelante. No todo es economía, hay situaciones de realización personal que son mucho más fuertes que la parte económica. Puede que a esta altura hay muchos que su situación económica está definida, no tiene problema, pero la pasión que lo hace levantar y lo hace ser joven. Hay jóvenes, hay gente de 35 años viejos y hay gente de 60 o 70 y pico jóvenes. Entonces, creo que pertenecemos a ese segundo grupo. Bueno, pues muchísimas gracias por vuestros consejos, experiencia, por esa fortaleza mental necesaria, esa pasión, disciplina, ilusión, mente abierta que necesitamos tener. Para todos aquellos que ahora mismo estéis en un momento de transición profesional, animaros a entrar en Generación Sabia, y para aquellos que ya habéis pensado en emprender, a presentaros en hasta final de este mes de octubre. Podéis uniros a la convocatoria de los premios Más 50 Emprende. Os animamos desde aquí a que llegáis y alcancéis esos sueños que os estéis marcando en la actualidad, y esperemos ser vuestro apoyo. Y a continuación ya le damos el paso a Manuel Campovidal y a Benigno Lacorte para que procedan a la clausura de este 5º encuentro de Economía Senior. Muchas gracias. Muchas gracias, Beatriz. Ha sido realmente un encuentro magnífico, el 5º ya. Es probablemente, o casi con toda seguridad, desde luego, el encuentro veterano en España sobre esta cuestión. Es una cuestión absolutamente actual, central, es vital para que podamos entender por dónde va a ir nuestra sociedad en los próximos años y afrontar problemas que no habrá que esperar mucho, que los tenemos ya hoy. Así que nosotros queremos llegar a la conclusión y darle la palabra a Benigno Lacorte, que es el director de este encuentro, el que ideó realmente que hacía 5 años nos encontráramos en Segovia, por primera vez, para empezar a hablar de esta cuestión. Benigno, de nuevo, felicidades y gracias por dejarme participar aquí. Gracias, Manuel, y gracias a toda la audiencia. Yo creo que es momento de hacer una recopilación, una visión histórica de qué han sido estos 5 años. 5 años en los que identificamos un movimiento, un problema, una situación social que ya parecía bien resuelta en nuestro país a finales del siglo XX, Pacto de Toledo, de tal manera que las personas que envejecían se le correspondía con una ayuda económica, con un sistema sanitario y con un respaldo en materia de cuidado. ¿Qué ha ocurrido? Una revolución demográfica. Yo creo que eso es lo que ha cambiado un poquito el paso. Totalmente. Y lo hemos estado viendo a lo largo de todos estos meses del 5º encuentro. Hemos empezado por la definición del problema, porque a veces no somos conscientes de lo que está ocurriendo. Y las componentes del problema son múltiples, afectando incluso a los jóvenes, porque lo que decidamos hoy para los jóvenes será su futuro, también serán mayores. Y yo creo que esa ha sido un poco la importancia del encuentro, definir el problema desde múltiples perspectivas e intentar empezar a buscar soluciones también desde esas múltiples perspectivas. Hemos oído hablar del análisis social con Carlos San Juan, expresando esa problemática de cómo se sienten realmente los mayores actuales, sus deseos, sus ambiciones. Hemos visto la perspectiva pública, gobierno, administrativa, con comunidades autónomas y entidades locales. Hemos visto y oído la voz de los expertos en geriatría y en gerontología, innovación tecnológica y social, y la voz del empresario, la voz empresarial de los sectores empresariales. Yo creo que un recorrido muy completo que intentaremos continuar en el 6º encuentro. Ojalá sea así. Vamos al 6º. Muchas gracias.